continuación, empezamos ya propiamente con la jornada, tras este acto inaugural, y el primer ponente es don Miquel Arana Echezarreta. Don Miquel es licenciado en Derecho por la Universidad del País Vasco en 1996. Tiene una amplia trayectoria política en el País Vasco, hasta que en marzo de este año 2020 fue nombrado director general de Ordenación del Juego a propuesta del ministro de Consumo, don Alberto Garzón. Agradecemos profundamente la participación de don Miquel Arana en esta jornada y a partir de este momento, don Miquel, tiene usted la palabra. Adelante. Pues muy bien, muchas gracias en primer lugar, don Francisco. Agradecer, yo creo que es lo suyo, ¿no? Agradecer en primer lugar al Ayuntamiento de Valencia y también a la Fundación Patín la oportunidad de participar en estas jornadas, sobre todo en un día tan significativo como el de hoy, ¿no? Que ya se ha mencionado como es el Día Sin Juegos de Azar, y felicitarles por una iniciativa, y más en estos tiempos convulsos en los que la organización de cualquier acontecimiento se dificulta mucho. Y además dependemos como nunca de las tecnologías para que todo salga bien, y todos sabemos, los que ahora participamos a través de este tipo de nuevas tecnologías, las dificultades que implican muchas veces, ¿no? Los diferentes dificultades de accesos y demás, ¿no? Esperemos que todo salga bien en esta ponencia y que podamos, o por lo menos que salga tal y como lo tenía previsto. Sin duda, y tal y como veremos además en las siguientes ponencias, el COVID-19 ha venido a alterar nuestros usos y costumbres, y entre ellos, en un porcentaje además, hemos de decir, no menor, de la población está el juego, ya sea como uso o ya sea como abuso. Como bien es conocido por todos y por todas, el 14 de marzo se decretó el estado de alarma en España, y el confinamiento obligatorio para prácticamente toda la población, salvo las personas que fueron calificadas como trabajadoras esenciales. La mayoría de nosotros y nosotras nos enfrentamos a una situación absolutamente atípica, que si bien en un inicio parecía que iba a resolverse en apenas 15 días, al final fueron varias semanas más. Por tanto, la pregunta que entiendo debemos abordar, o me gustaría a mí abordar en esta ponencia, es qué supusieron aquellas semanas de confinamiento en relación con el juego online, que al fin y a la postre es el tipo de juego que a mí me corresponde regular, y si se produjo un aumento del juego, que en principio cabría suponer que sí, ya fuera por el traslado del juego offline al juego online, o por el largo periodo de confinamiento y por el bombardeo, sobre todo de mensajes publicitarios por parte de las casas de apuestas online, que vieron en el confinamiento además una extraordinaria oportunidad de incrementar su segmento del mercado. Yo creo que todos y todas recordamos aquellos primeros días donde la televisión tenía más incidencia que nunca, la cantidad de publicidad online a la que nos vimos sometidos. No tenemos que olvidar además, y esto yo creo que es muy importante, que a partir de la declaración del estado de alarma se produce la suspensión de los sorteos de ONCE y SELAE, o lo que es lo mismo, la inexistencia de cualquier otra alternativa de juego de azar que no fuera el juego online, porque obviamente las casas de apuestas presenciales también cierran. Que por otro lado, y esta es, digamos, la parte que nos da un ligero consuelo, es el tipo de juego que mayor nivel de inspección tiene y del que podemos obtener más y mejores datos. Esto es importante porque esto nos permite hacer un análisis certero de esa realidad y de qué ocurrió durante esas semanas y esos meses. Sí que es cierto que nos asustaba la situación porque, dicho de alguna manera, creíamos que nos encontramos ante una tormenta perfecta en favor del juego online, pero al saber que íbamos a poder supervisar casi a diario todos y cada uno de esos movimientos, pues teníamos pues cierta capacidad de movimiento, como luego se verá. Así pues, entiendo que la primera pregunta que se nos puede venir a la cabeza es obvia, que es la de ¿se jugó más o se jugó menos durante el confinamiento? Sin embargo, la respuesta no lo es, no es tan obvia, porque como bien saben todos ustedes, el mercado de juego es un mercado extraordinariamente complejo, donde según el tipo de variable que se calcule, el resultado puede ser uno u otro. Me van a permitir que comparta la pantalla porque me gustaría aportar algunos datos. Esto es. ¿Se ve? ¿Se ve, verdad? Vamos a poner así.
Sí, perfecto, perfecto. Perfecto, de acuerdo. Vamos a ver. No sé si se está viendo la pantalla. ¿Se está viendo la pantalla? De acuerdo. Bien. Entonces, en un primerísimo acercamiento a la vista de pájaro, pues, vamos a ver, estamos aquí. Eso es. No, esto no es lo que yo quería. Perdone. Como decía antes, consecuencias del directo que comentaba. Eso es. Vamos a ver. Esta sería la primera diapositiva que quería enseñar. Es decir, para que, no sé si se ve el ratón, para poder explicar un poco cómo... Sí, se ve el ratón. El ratón, de acuerdo. Bien, este sería, digamos, el punto inicial del periodo de pandemia. Este sería el punto final, a finales de junio. Y estos puntos intermedios, que luego veremos, será el momento en el que entró en vigor, digamos, este es inicio del estado de alarma, empieza aquí, final del estado de alarma, y el periodo de duración del artículo 37, el periodo en vigor del artículo 37 del decreto del estado de alarma. ¿De acuerdo? Entonces, como decía, la respuesta no es tan sencilla como parecía, porque, como bien saben ustedes, el mercado del juego es un mercado complejo. Si hacemos un primer acercamiento a vista de pájaro con esos datos, indicar también que todos estos datos son públicos, son datos de la Dirección General de Ordenación de Juego que están en la página web. Quiero decir que tampoco voy a descubrir ninguna exclusiva, pero sí que los hemos centrado o he intentado centrarlo mucho en el periodo que nos ocupaba del tiempo de pandemia. Decía que en este primer gráfico podemos ver las principales magnitudes. Esto es la de jugadores nuevos, jugadores activos, la participación, el gasto y los bonos. Supongo que la mayoría de ustedes no requerirán de esta explicación, pero creo que es importante para las personas que estén menos familiarizadas con las estadísticas de la dirección, explicar un poco cuáles son cada una de las variables y qué significan. ¿De acuerdo? Es que me ha salido aquí un mensaje. Aquí. Jugadores nuevos. Altas diarias de jugadores. Para calcular estas altas, integramos los datos de todos los operadores, por lo que si un mismo usuario se ha dado de alta en más de un operador, solo se le cuenta una vez. Es decir, estos serían jugadores que entran por primera vez a una plataforma de juego online. Jugadores activos. O sea, se considera que un jugador ha estado activo si en el día analizado ha realizado al menos un depósito o una apuesta. Se consideran jugadores únicos, es decir, si un mismo usuario ha participado en más de un operador, solo se cuenta una vez. Es decir, aquellas personas que al inicio de la pandemia ya tenían cuentas activas o habían participado en apuestas. El volumen total de participación en el juego, este es el volumen de apuestas realizadas por los jugadores, sin descontar los premios recibidos. Es decir, todo lo que es el movimiento de capitales a lo largo de todo un periodo, sin descontar los premios. Y este sí, el gasto total de los jugadores es el gasto en juego, que es la variación patrimonial, es decir, ganancia o pérdida derivada del juego obtenido por todos los jugadores. Incluye las apuestas realizadas menos las ganancias por premios o el famoso GGR. Por último, los bonos liberados, los bonos ofrecidos por operadores para captar o mantener a sus clientes. Entonces, sin más explicación, daría la sensación, como podemos ver aquí, de que si vamos al punto inicial, que sería antes de la pandemia, y vamos al punto final, que estaría aquí, si nos damos cuenta, las variables básicamente se mantienen estables durante todo el periodo desde el inicio hasta el final. Es decir, estaríamos en un entorno después del periodo de confinamiento básicamente similar, menos en el gasto. El gasto sí que se reduce de manera significativa, pero aquí hay un dato que sí me gustaría apuntar, que es el de la participación. Es decir, vemos como aquí hay caídas significativas de todos los valores, salvo el de la participación. Es decir, la gente que sigue jugando en la misma cantidad que lo hacía, independientemente de que haya más o menos jugadores. Es decir, esto significa que tenemos gente, digamos, que ha participado más, que ha jugado más, independientemente de que hubiera más o menos gente en los mercados, ¿vale? Como vemos aquí en la gráfica, de todas maneras, aquí hay dos puntos, como podemos ver aquí, un punto a partir del cual las cosas empiezan a cambiar antes de volver a la normalidad, y este es un poco el periodo que me gustaría ir describiendo e ir explicando.
¿Cuáles son los elementos que influyen en ese periodo? En primer lugar, y yo creo que es más que evidente también, la suspensión de prácticamente todas las competiciones deportivas. Es decir, este es un dato que es innegable y del que no nos podemos olvidar. Primero, en las primeras semanas sí que es cierto que si bien la Liga se había suspendido, quedaban todavía algunas competiciones deportivas, sobre todo en América y en el mercado europeo. Luego sí que es verdad que ya van desapareciendo prácticamente todas. Y por otro lado, la prohibición casi total de la publicidad y los bonos como consecuencia del artículo 37 del Real Decreto Ley 11/2020, 31 de marzo, porque se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 y que fue consecuencia, como iremos viendo, de unos primeros datos alarmantes en relación con el crecimiento del juego online y en relación con los jugadores nuevos y jóvenes. Las primeras semanas de confinamiento. Como podemos ver, aquí hay un ascenso brutal, pasamos del 1 al 1,44, que son los jugadores nuevos. Es decir, esto es un dato que a nosotros en el Ministerio nos alarma extraordinariamente y, por lo tanto, ahí es donde se decide incorporar ese artículo 37, prohibir la publicidad, prohibir los bonos, porque los bonos normalmente van muy acompañados a los jugadores nuevos. Nosotros tenemos la certeza de que el bono, sobre todo, influye en las personas más jóvenes, que son los bonos de bienvenida principalmente, porque son precisamente aquellos que se acceden o se acercan al mercado del juego precisamente como consecuencia de estos bonos. Pasando un poco por diferentes sectores, en relación con los jugadores nuevos, aquí, como decía, se ha visto muy influido por las medidas de restricción de publicidad y las promociones establecidas vigentes desde el 4 de abril hasta el 10 de junio. Así, en los primeros días, tras la declaración del estado de alarma el 14 de marzo, se observa un importante crecimiento en el número de altas, es decir, el 44% que estaba señalando, pasando el promedio de altas diarias de 887 a 1.289 personas jugadoras. A partir del 4 de abril, con las restricciones en publicidad, asistimos a una caída en el número de jugadores nuevos de un 44% respecto al primer periodo del año, muy particularmente, además, en las franjas de edad más jóvenes. Posteriormente, a partir del 11 de junio, una vez levantadas las restricciones, pero manteniéndose el estado de alarma, la caída de las altas respecto al primer periodo del año persiste, pero de manera más contenida. Es decir, estaríamos a partir de aquí y iríamos viendo cómo van subiendo otra vez los jugadores nuevos una vez eliminadas las restricciones, pero de manera más contenida de lo que ocurría aquí. Jugadores activos, es decir, recordamos, jugadores activos son los jugadores que ya tienen una cuenta. Aquí tenemos dos líneas, digo, para que se pueda comprobar. Una es la de los jugadores activos en apuestas deportivas, que como se puede observar aquí, decaen de manera extraordinaria en el momento en el que se suspenden las operaciones deportivas, no al 100%, porque quedaban competiciones deportivas apuestas deportivas de lo más pintoresco a lo largo del mundo, y estas son los jugadores activos en el resto de juegos, que prácticamente, como se puede ver aquí, lo que baja uno lo sube el otro. Es decir, que al final tenemos un colectivo muy importante de jugadores activos en España que si no juegan a un juego, lo hacen a otro. Es decir, manteniendo de alguna manera el estado. En el análisis de los jugadores activos por grupos de edad no se aprecian grandes diferencias, salvo en el grupo de jóvenes de hasta 25 años, en el que las variaciones, tanto de caída en los primeros periodos de alarma como en la recuperación en el anterior periodo, una vez levantadas las restricciones, son más intensas. Hago especial hincapié en los jugadores jóvenes porque precisamente son los que hemos visto que tienen o han tenido más fluctuación a lo largo de todo el periodo del estado de alarma, principalmente en lo que tiene que ver además con el efecto de los bonos de bienvenida, la publicidad y también efectivamente la suspensión o no de las apuestas deportivas. Con respecto a la participación, que si nos acordamos en esta primera es la que se mantiene prácticamente constante a lo largo de todo el periodo de pandemia, del estado de alarma, perdón. Podemos decir que no ha sufrido la participación global grandes variaciones durante el periodo de alarma, observándose un ligero repunte respecto al primer periodo del año, del 1%, antes del artículo 37 del Real Decreto, una caída del 4% tras el decreto para recuperarse ligeramente en un 1% en el tramo del periodo de alarma del 11 de junio. Como se ve, la participación se mantiene con sus vaivenes más o menos constantes. Esta es la participación en apuestas y esta es la participación en el resto de juegos. La participación en el conjunto de juegos diferentes de las apuestas crece
durante todo el periodo de alarma si se compara con los valores del primer periodo del año. Durante los primeros días, tras la declaración del estado de alarma, se observa un crecimiento del 35%, estamos hablando de lo que no son apuestas deportivas. A partir del 4 de abril, con las restricciones en la publicidad, el crecimiento se mantiene en un 22% respecto al primer periodo del año. Posteriormente, a partir del 11 de junio, una vez levantadas las restricciones, pero manteniéndose el estado de alarma, el crecimiento continúa con un 3% respecto al primer periodo del año. Si pasamos al siguiente de las variables, que es el gasto, en este caso podemos observar que el gasto global en juegos, medido por el importe total de apuestas realizadas menos los premios recibidos, ha caído, esto es importante, durante el periodo de alarma, un 37% respecto al primer periodo del año, antes del Real Decreto, y un 23% tras el Real Decreto 11/2020, para recuperarse un 12% en el último tramo del periodo de alarma a partir del 11 de junio. Hay que subrayar aquí también que los mayores crecimientos se observan en el juego del póker. Es decir, mucho del juego que en principio estaba en apuesta deportiva, eliminando aquellas participaciones de gente más joven que es bastante menos intensa en su juego, al menos al principio, se traslada en gran parte al juego del póker. En el análisis de gasto por grupos de edad no se aprecian grandes diferencias, salvo en el grupo de jóvenes de hasta 25 años, en el que las variaciones, tanto de caída en los primeros periodos de alarma como en la recuperación en el tercer periodo, una vez levantadas las restricciones a la publicidad, son más intensas que para el resto de los jugadores. Es decir, tenemos unos grupos de edad donde las personas más jóvenes son mucho más susceptibles a cambios según haya o no haya bonos, haya o no haya publicidad, haya o no haya apuestas, y unos grupos de edad, digamos a partir de los 25 años y muy especialmente a partir de los 35 años, donde su nivel de juego se mantiene mucho más estable independientemente de si hay apuestas o no hay apuestas deportivas, y se genera un traslado de gran parte de las apuestas deportivas al mundo del póker. ¿Vale? El mundo del póker, que también vio ahí una oportunidad, y lógicamente los operadores aprovecharon para organizar diferentes partidas, de tal manera que la gente que tenía ese uso, digamos, del juego, se trasladó hacia el póker. Y por último, los bonos liberados. Para nosotros esto es extraordinariamente importante porque, como se puede ver aquí, lógicamente en el momento en el que se prohíben los bonos, desaparecen absolutamente del mercado, pero luego en el momento en el que se vuelve a abrir la veda hay un aumento brutal. Es decir, que los operadores, conscientes de que pueden volver a emitir bonos, generan un movimiento en bonos absolutamente impresionante, de tal manera que esto coincide también con la incorporación de gente más joven otra vez al mercado de las apuestas. Es decir, y voy aquí a la parte de las conclusiones, desde luego algunas de las conclusiones que hemos obtenido en la Dirección General de Ordenación del Juego. En primer lugar, y esto va un poco como aviso previo, ¿no? El periodo de confinamiento engloba un intervalo de tiempo demasiado corto como para sacar conclusiones inequívocas, y esto es importante señalarlo. Es decir, estamos hablando de semanas del 14 de marzo al 4 de abril. Es decir, desde el punto de vista de las conclusiones nos genera dificultades para poder afirmar con un mínimo rigor que estos datos sean suficientes para obtener conclusiones absolutamente claras. Además, tenemos que añadir circunstancias muy particulares, como son, en primer lugar, la suspensión de prácticamente todas las competiciones deportivas, junto con la prohibición de los bonos y la publicidad. Por lo tanto, ese es un poco el esquema que tenemos. Como hemos visto al principio, crece mucho el juego nuevo, luego baja mucho el juego nuevo y luego vuelve a crecer el juego nuevo. Por lo tanto, podemos hablar de tendencias o de impresiones con las que nos estamos manejando en la Dirección General de Ordenación del Juego a la hora de adoptar decisiones que al fin y a la postre es un poco lo que nos corresponde, y de ahí que se adoptará aquella decisión de prohibir los bonos y la publicidad a lo largo del estado de la pandemia, porque se veía una tendencia clara en 15 días, pero efectivamente ahí se vio que una reacción causa-efecto directa entre una cosa y a otra. También nos hacemos una pregunta, y es cierto, es si las competiciones deportivas se hubieran mantenido como ahora, si el efecto del confinamiento y la prohibición hubiera sido la misma. En principio, parecía que esa iba a ser una pregunta que quedara en el aire, pero tal y como está avanzando, lamentablemente, el nivel de contagios y el nivel de confinamiento, mientras que la Liga sigue en vigor y siguen jugándose partidos, sí que es cierto que a medio plazo tal vez sí podamos
adoptar datos que nos confirmen las conclusiones que nosotros sacamos en este periodo o, de lo contrario, bueno, pues nos lleven a nuevas conclusiones. Nosotros entendemos que hemos hecho un análisis más o menos certero de qué ha ocurrido durante este periodo, pero sí que es verdad que podemos encontrarnos en una situación en la que podamos observar un mercado, otra vez, de juego online prácticamente como único elemento de juego, pero en este caso con las apuestas deportivas en vigor y, al mismo tiempo, con la prohibición de la limitación de la publicidad por la entrada en vigor del Real Decreto Ley de Comunicaciones Comerciales, de tal manera que podamos hacer un análisis muy claro de lo que efectivamente ha podido suponer, aunque sea luego a posteriori, ¿no? Por tanto, nosotros básicamente subrayamos dos datos. Uno, que el mercado se ha mantenido estable en relación con los jugadores activos, con los correspondientes trasvases entre juegos. Es decir, que hay un importante, como decía antes, número de jugadores en España que, si no pueden jugar a una cosa, lo jugarán a otra. Porque para ellos lo más importante es el juego, independientemente de cuál sea con las consecuencias que ello puede tener. Es decir, hay gente que prácticamente le da lo mismo a qué jugar. Necesita jugar durante X tiempo, y supongo que luego nos abordarán los siguientes ponentes qué supone esto desde el punto de vista médico y desde el punto de vista de los trastornos. Y luego hay una segunda conclusión, que es la combinación de la prohibición de los bonos, publicidad y apuestas deportivas, donde más incidencia ha tenido en las personas más jóvenes. Sobre todo las personas más jóvenes que no habían jugado hasta entonces y que han dejado de considerar en un importante porcentaje el juego online como una alternativa de ocio durante los meses de confinamiento, que han coincidido con la prohibición de la publicidad y los bonos y de las apuestas deportivas. Es decir, estos tres elementos yo creo que también nos deben hacer pensar y reflexionar de qué está ocurriendo y cómo bueno, pues está invitando, incluso empujando a generaciones muy jóvenes a empezar a participar en el juego online, que es algo que también hemos desarrollado y hemos subrayado en el propio Real Decreto de Comunicaciones del Juego. Es decir, esa incorporación cada vez de gente más joven al juego online. Por lo tanto, esto nos lleva a una primera conclusión, que es la de que la labor de la Dirección General de Ordenación del Juego debe centrarse, tal y como se ha hecho, como decía, en el Real Decreto de Comunicaciones Comerciales, en la protección de los colectivos más vulnerables. Y, en particular, en relación con las personas con trastornos en el consumo de juego y con la incorporación al mercado del juego de las personas más jóvenes a través de la limitación de la publicidad, las promociones deportivas y el mundo de las redes sociales. Es importante que subraye la cuestión de las redes sociales, porque en el Real Decreto de Comunicaciones Comerciales hay toda una descripción y toda una parte del decreto que se dedica específicamente a tratar cómo se debe de abordar la publicidad en las redes sociales, cómo se debe abordar la publicidad en las plataformas de intercambio de vídeo, en las páginas web, es decir, todos esos entornos donde el mayor número de usuarios es gente particularmente joven. Todo ello, además, y no nos olvidamos, y lo decía antes Azucena, sin olvidar las cajas botín de los videojuegos, que sin duda debe ser objeto de estudio y regulación por la incidencia que tienen otra vez en la población, incluso infantil, y su actual situación de limbo jurídico. Como saben, las cajas botín ahora mismo están en una especie de limbo, no requieren de licencia de juego, y es uno de los elementos que estamos estudiando ya en la Dirección General de Ordenación del Juego para ver cómo podemos abordar esta cuestión a medio plazo. Sin embargo, como decía, uno de los elementos clave es defender o intentar proteger a los colectivos más vulnerables, sobre todo, bueno, pues evitando esa incorporación del personal más joven al juego online, pero eso no significa tampoco que no debamos, y así lo hacemos, proteger a los jugadores activos, es decir, aquellas personas que utilizan el juego, que hacen uso del juego, pero en este caso el esfuerzo creemos que ha de hacerse para que ese juego se desarrolle en un entorno seguro, un safe gambling, es decir, y evitar que el incremento de los consumos problemáticos hasta hacerlos desaparecer o el aumento de los entornos ilegales. De ahí que precisamente los ejes sobre los que va a pivotar la política de la Dirección General de Ordenación del Juego durante los próximos meses y a lo largo de la legislatura serán esos dos, es decir, la de la protección de los colectivos más vulnerables, la limitación de la publicidad y los bonos y el impulso del juego seguro. Por lo demás, y acabo con esto, no podemos obviar el necesario debate, lo decía también la delegada, que debemos hacer, y lo decía también Francisco, que debemos hacer como sociedad en relación a los modelos de ocio que estamos impulsando, empezando por la propia arquitectura de las ciudades, porque muchas veces incluso es una cuestión de arquitectura de ciudades con grandes poblaciones, con grandes densidades de población, donde no cabe
espacios verdes, donde no caben instalaciones deportivas, donde todo está hacinado. Y finalizando, y creo que esto también es muy importante, con los modelos de éxito, teóricamente de éxito, que se vienen impulsando desde determinados ámbitos muy bien particular, desde el mundo deportivo, ¿no? Es decir, estos patrocinios de camisetas de equipos de fútbol, como se comentaba antes, este afán de que el famoso nos anuncie una y otra vez la publicidad online y que prácticamente nos vengan a sugerir que el éxito viene a través de las casas de apuestas. Yo creo que sobre eso también deberíamos hacer una seria reflexión, insisto, ya no como Dirección General de Ordenación del Juego, sino trascendiendo la misma como sociedad. Y en principio, hasta aquí, muchas gracias por su atención y espero que más o menos nos hayamos hecho una pequeña idea de cuáles son los datos con los que tomamos decisiones y con los que se han tomado las decisiones a lo largo de este periodo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Arana, por su intervención, que es muy clarificadora, y felicitarle por el trabajo desarrollado durante este periodo de tiempo y que va en la línea de lo que hemos ido comentando durante bastantes sesiones las personas que estamos trabajando en estos temas. Nos piden simplemente una pregunta un poco aclaratoria, que explicase un poco lo que son las cajas botín. Sí, perdón. Las cajas botín o loot boxes, que se llaman en inglés, ya saben ustedes que todo este tema del juego online, todo parece que tiene que ser en inglés. Si no es en inglés es prácticamente como si no existiera. Las cajas botín son aquellos mecanismos que vienen en la mayoría de videojuegos, o en muchos videojuegos, a partir de los cuales, gracias a un pago, se puede acceder a diferentes premios dentro del propio videojuego. Es decir, se pueden obtener ventajas para el jugador, se pueden obtener pases a diferentes pantallas, se pueden obtener diferentes recompensas, pero que tienen un contenido de aleatoriedad. Es decir, que no se pueden comprar. Uno no puede comprar un escudo de determinadas características, sino que juega a cambio de dinero a una partida y le puede tocar el escudo, que es un elemento muy excepcional dentro del juego, le puede tocar una característica del jugador que sea absolutamente normal y que ni siquiera tenga mucho esfuerzo en conseguirla simplemente jugando. Es decir, que se genera una aleatoriedad de tal manera que estaríamos ante una especie de máquinas tragaperras, pero en lugar de con cerezas y euros en la tarjeta, estaríamos hablando de características dentro del juego. Claro, la cuestión es que hay chavales de 14 o incluso más jóvenes que esto lo están empezando a ver con normalidad y que básicamente lo que están empezando a interiorizar es que, pues que el juego a cambio de dinero para obtener determinados premios es una cosa absolutamente normal y que forma parte de cualquier modelo de entretenimiento y de ocio. Muchísimas gracias. Y luego simplemente, como última pregunta, conocer su opinión sobre, digamos, la orientación futura de la inclusión de los trastornos del juego dentro de lo que es las políticas de prevención de las adicciones, tanto con sustancia como sin sustancia, y en este caso incluirlo dentro del propio Sistema Nacional de Salud. Simplemente su opinión, que quiero aprovechar esta oportunidad para plantearlo. No, yo creo que es una obviedad, ¿no? más que una opinión. Es decir, ya no es una opinión de la Dirección General de Ordenación del Juego, sino que es una opinión incluso de la propia Organización Mundial de la Salud, los colegios de psiquiatría internacionales. Es decir, ha de incluirse. Es una cuestión y además estoy convencido de que más pronto que tarde se incluirá. Por lo tanto, pues impulsémoslo cada uno desde el ámbito donde nos toca participar, porque entiendo que efectivamente no puede ser de otra manera. Muchísimas gracias, sinceramente, en nombre de todos los organizadores, por su participación en esta jornada. Muchas gracias.